más usuales. Y en primer lugar, yo voy a desarrollar son los contratos administrativos de obras públicas. Y en segundo lugar, la doctora Juliana va a desarrollar lo que es el punto B, que son los contratos de concesión de obra pública. En lo que respecta a la propuesta esta de abocarnos al análisis de los contratos administrativos de obra pública, vamos a desglosar, ¿sí?, dos conceptos que son fundamentales para el derecho administrativo. Y también vamos a hacer una pequeña llamadito así de atención, de tener ojo, de no confundir el contrato de obra privada, ¿sí?, que está regulada por el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, no confundirlos. Con el avance de la clase vamos a ir dando pautas y tips para darse cuenta de poder hacer esta diferenciación. Bueno, vamos a comenzar hablando de la normativa legal, cuál es el marco legal que rige estos tipos de contratos. Y la normativa legal, en este caso, en cuanto a la legislación nacional, tenemos que es la Ley Nacional de Obras Públicas, la Ley 13.064, con sus decretos reglamentarios. Y a nivel provincial, el marco legal, tenemos la Ley Provincial de Obras Públicas, la Ley 2.730, también conjuntamente con sus decretos reglamentarios. En lo que respecta a la legislación nacional, es decir, a la Ley 13.064, a la Ley de Obras Públicas, esta ley constituye el marco normativo fundamental que regula la ejecución de las obras públicas en el ámbito nacional. A nivel provincial tenemos la ley provincial, ¿verdad? ¿Esta ley qué hace? Establece una clara distinción entre lo que es la obra pública como institución y el contrato de obra pública como el mecanismo de ejecución para llegar a esa obra pública. Esta normativa legal o este marco legal es una herramienta muy práctica y técnica que nos sirve de guía y nos marca cuáles son las etapas contractuales y va diferenciando lo que vamos a ver y vamos a desarrollar en un momento, lo que es la obra como el resultado físico y el contrato como el medio jurídico para obtenerlo. Esta misma distinción también lo hace la Ley Provincial 2730. Bien, como les dije hace un momento, en el derecho administrativo es muy importante poder distinguir estos dos conceptos, la obra pública y el contrato de obra pública. Estos conceptos son diferentes uno del otro. Uno nos da la idea o nos marca la obra pública, por ejemplo, nos marca una realidad existente, mientras que el contrato de obra pública es el medio jurídico que se utiliza para llegar a esa realidad que es la obra pública. En la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, tenemos que las obras públicas se ejecutan a través de estos contratos, mediante la cual se contrata la labor de un tercero. Generalmente son empresas, ¿sí?, empresas constructoras. Y en el contrato de obra pública tenemos la empresa, ¿sí?, para la celebración de este contrato tenemos la empresa y el ente, que es la administración pública, el comitente, ¿sí? Entonces, entre ambas partes tenemos el elemento o el elemento que necesitamos, el instrumento que necesitamos para llegar a lo que es
la obra pública. Dicho esto, entonces vamos a abocarnos ahora a ver qué es la obra pública. Antes de ello, a mí me gustaría preguntar o hacer a modo de interrogatorio, como para iniciar esto, si nosotros muchas veces, o algunos de ustedes tal vez, se han preguntado cómo se construyen los hospitales públicos, ¿no? Las autopistas, cuál es el mecanismo que hay detrás de esas obras y la regulación jurídica que tiene cada una de ellas. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver esos mecanismos, esa legislación de cómo está regulado todo esto y en cierto modo, poder comprender a través de qué instrumentos se llevan a cabo estas obras públicas. Bien, entonces, retomando, ¿qué es una obra pública? Teniendo en cuenta lo que prevé, ¿no es cierto?, siempre dentro del marco normativo de la legislación nacional, vamos a decir que la obra pública es toda construcción, trabajo o servicio de industria que se ejecuta con fondos del Tesoro de la Nación. ¿Sí? Yo esto les subrayé porque es importante y es lo que lo va a diferenciar de todos los otros tipos de contratos de obras privados. Seguidamente, ¿cuál es el objeto de estas obras? ¿Qué es lo que comprende las obras públicas, la obra pública? Entonces, cuando nosotros hablamos de obras, nos estamos refiriendo, o nos podemos dar la idea que se refiere a construcción de edificios públicos, de obras de infraestructuras, de instalaciones de servicios públicos, obras de arte, monumentos públicos. También se encuentran acá catalogados todo lo que es los trabajos de ingeniería civil o también de ingeniería informática. Entonces, todo este procedimiento, toda esta situación tiene sus caracteres, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de obra pública, estamos hablando en un sentido así, como un primer concepto, en una primera aproximación, nos estamos refiriendo a la cosa física, a lo que se construye o a lo que existe. Piensen en la obra pública como un bien, ya sea un bien mueble o inmueble, ¿sí? Que tiene ciertas características y que se debe, y las podemos, yo ahí les he enumerado algunas, pero cuando vamos a los libros hay otras características, no difieren mucho de lo que está acá. Dicho sea de paso, abro paréntesis, yo todo el tema que le estoy dando de obras públicas, de los contratos de obras públicas, lo vi de Gordillo. Dicho eso, entonces yo le decía que piensen en la obra pública como un bien, ya sea mueble o inmueble. Y esto cumple ciertas características. Por ejemplo, si hablamos que se trata de una cosa, podemos decir que puede ser un inmueble, como un edificio, una ruta, un puente. Y si yo digo que se trata de una cosa mueble, me estoy refiriendo, por ejemplo, a una estatua, a un diseño, a un vehículo especial. O otro ejemplo, por ejemplo, puede ser el Puente de la Mujer, que está en Puerto Madero. No sé si alguien tuvo la posibilidad, aunque sea en foto, de verlos. Esto sería una obra pública, ¿verdad? Ahora, si hacemos referencia a que la obra, a que la cosa esa física es una construcción artificial, esto significa, que fue hecha por el hombre. Por ejemplo, si yo en un parque nacional, el Parque Nacional es una obra pública,
Pero si yo dentro de ese parque natural construyo senderos, coloco señalización, construyo miradores, construyo baños, todo dentro de ese parque nacional, ¿sí? Dentro de él, esas adiciones sí van a ser o son obras públicas. Después, con respecto a que si estas obras están afectadas a fines de bien público, de utilidad específica, de interés público, todo, la utilidad de las obras públicas en la doctrina no hay una armonía, digamos, entre opinan lo mismo, sino está dividida, pero en lo general lo que se tiene en cuenta es que los fines de la obra pública tengan una utilidad general, que su propósito sea para servir la comunidad o el interés público. Por ejemplo, una escuela pública es de una utilidad general, pero si yo tengo una oficina de gobierno la cual presta un servicio público, también forma parte de esta obra pública. Entonces, los ejemplos, ya he mencionado algunos, pero yo acá les he escrito algunos, por ejemplo, el hospital público, una escuela, un puente, una plaza, las calles públicas cuando se proceden a abrir barrios, se crean barrios, entonces uno cuando el municipio tiene su disponibilidad de tierra y desea crear un barrio en ese lugar, entonces comienza a abrir calles para poder tener la conectividad necesaria y a través de ellas se pueda brindar también un servicio como es el transporte público y las autopistas. Dicho ello, vamos a ver ahora el otro concepto que es ¿qué es un contrato de obra pública? Cuando nosotros acá hablamos del contrato de obra pública, vamos a tener en cuenta esta definición. El contrato es el contrato administrativo a través del cual la administración pública le encarga a una persona física o jurídica que realice una obra destinada al uso colectivo o a cambio de un precio, dinero, financiada con fondos del Tesoro Nacional. Ustedes fíjense en que esta palabra, fondos del Tesoro Nacional, está muy presente y yo anteriormente se los habría subrayado. Esto es importante, ya lo vamos a ver por qué. ¿Cuál es el objeto de estos contratos de obras públicas? Es ejecutar la obra, es que la obra contrata se ejecute conforme al proyecto que se encuentra aprobado, al pliego de condiciones particulares o a un pliego único de bases y condiciones generales, a las especificaciones técnicas que se encuentran dentro de ese proyecto. Es decir, que el objeto inmediato del contrato de obra pública es la realización de ese trabajo, según el procedimiento regular establecido por la normativa específica o un régimen jurídico específico de los contratos para los contratos administrativos conforme el régimen jurídico exorbitante o conforme el derecho administrativo. Los caracteres del contrato de obras públicas tenemos que se trata de un contrato administrativo por naturaleza. ¿Por qué? Porque se rige por el derecho público, tienen el carácter de formal y solemnes, están sometidos a condiciones generales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un pliego único y obligatorio a lo cual ellos se deben ajustar. Tienen garantías especiales como la garantía de oferta y del cumplimiento y las cláusulas exorbitantes que están constituidos por los poderes especiales de la administración.
Algunos ejemplos, por ejemplo, de un contrato de obra pública, tenemos el acuerdo para construir una nueva autopista, por ejemplo, un contrato para fabricar vagones de un tren para el Estado, un convenio para desarrollar un sistema de gestión para un ministerio, por ejemplo, un software, puede ser, se me ocurre en este momento. Es decir, que el contrato de obra pública es un acuerdo legal que se celebra entre el Estado con un particular, una empresa, por ejemplo, para que se realice la obra contratada. Acá la clave de estos conceptos no es tanto, en el contrato de obra pública, no es tanto la cosa en sí misma, sino las condiciones del acuerdo. Como vimos acá hace rato, como estamos viendo acá en esta presentación, estas tienen ciertos caracteres que se deben cumplir y que deben hacerse, ¿sí? Y esto es lo que lo diferencia de la obra pública y también lo que lo diferencia de las obras particulares, los contratos de obras privadas. Por ejemplo, en una locación de obra, ¿sí? Que se realice entre el Estado, con el Estado, perdón, significa que el contrato busca un resultado determinado, una obra específica y no simplemente la prestación del servicio por un tiempo. Si yo contrato a una empresa para construir el tramo de una autopista, esto es una locación de obra. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando terminar con ese tramo de la autopista. Pero si yo contrato a una empresa para que haga mantenimientos de jardín o de los jardines de un edificio público, esto es una locación de servicio. O sea que acá lo que se está buscando es una actividad continua. Y yo lo que busco con el contrato de obra es que se termine, que se concluya la obra. Estos también pueden recaer, el contrato puede recaer ya sea sobre cosas muebles, inmuebles, objetos incorporales, por ejemplo, como yo les decía hace un momento, el contrato para el diseño de un sistema de software para una gestión de trámites públicos, o por ejemplo que el Estado contrate a un ingeniero en sistema para que le arme todo el sistema de licitación. Entonces, eso sería también, es parte de un contrato de obra. Bien. Para cerrar el tema del contrato de obra pública, tenemos que tener en cuenta que el contrato de obra pública es aquel que es celebrado por la administración pública, sea nacional o provincial, en nombre y en cuenta propia, y que se ejecuta con fondos del Tesoro Nacional. Este es el punto crucial que lo diferencia con los otros tipos de contrato. En resumen, el contrato de obra es ese acuerdo legal que se da entre el Estado para que realice el trabajo, y su caracterización se basa en quién lo celebra y qué fondos se utilizan para llevar a cabo esa obra, de la cual resulta la cosa que es la que hace referencia a la obra pública. Dicho esto, vamos a ver, yo les hice acá una prieta síntesis de esta situación de la obra pública versus contratos de obras públicas. Esto es a modo de conclusión y como para ponerles puntos específicos para al momento de tener que diferenciar, ustedes tengan en cuenta lo central.
y pensemos que cuando hablamos de obra pública nos estamos refiriendo a la cosa, es decir, nos referimos al resultado físico o material, es decir, a la cosa o es el bien en sí mismo. Se trata de una cosa material, de la creación humana, que forma parte o es propiedad del Estado y tiene una utilidad general. Mientras que el contrato de obra pública, cuando hablamos de contrato de obra pública, nos hagamos la idea o pensemos en ese acuerdo, ¿sí? En un papel, ¿sí? El acuerdo, el contrato, en donde se instrumenta ese acuerdo. Este instrumento legal, el contrato de obra pública es el instrumento legal mediante el cual el Estado va a encargar al particular, a la empresa, la realización de un trabajo. Y lo puede hacer a través de una locación de obra, con partes específicas, el financiamiento público, el objeto de esa obra puede ser amplio y en esos contratos se va a determinar a quién se va a contratar y cómo se va a financiar. ¿Está claro ahí? ¿Voy bien? ¿Voy rápido? ¿Hasta acá está claro esto? Sí, profe. Bueno, perfecto. Sí, profe, vamos bien. Bien. Yo hace un momento les había mencionado algo que es importante tener en cuenta y distinguir, ¿sí? Y atención con esto, distinguir lo que es el contrato de obra pública con el contrato de obra privado que está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación. En el contrato de obra pública sabemos que el contrato es de naturaleza, es un contrato administrativo, es de interés público, está financiado con fondos públicos, el régimen legal es exorbitante, tiene pliegos preestablecidos de cómo se va a llevar a cabo ese contrato, de cómo se va cómo tiene que ser la obra, cómo se van a efectuar los pagos, etcétera. Y el Estado puede modificar las condiciones. El que modifica las condiciones del contrato es el Estado. Mientras que en el contrato de obra pública, nosotros cuando hablamos el contrato de obra privada, cuando hablamos de este contrato de obra privada, esto está regulado en el Código Civil y Comercial. Se trata de un contrato ya sea civil o comercial, el interés es privado, está financiado con fondos privados. ¿Ven acá la diferencia? En los contratos de obras públicas está financiado con fondos públicos. Yo hace un momento le decía, presten atención cuando habla de los fondos del Tesoro de la Nación. Entonces, a esto hace referencia y tenemos que tener en cuenta. En cuanto a la modalidad del contrato, es libre. Las partes negocian libremente la forma en que se va a llevar a cabo el contrato. Cosa que en la obra pública no. El régimen es igualitario y consensuado. En el contrato de obra pública habíamos dicho que no, porque tenía hay pliegos, un régimen ya preestablecido. Y en el caso de las cláusulas o las condiciones, las partes deben acordar los cambios y lo hacen mutuamente según a conveniencia de las partes. Bien. Sigamos. Para llevar a cabo, ¿no es cierto?, estas obras, las obras públicas que contrata, por las cuales celebra el contrato, nosotros habíamos visto, el doctor de Petres había explicado en la clase anterior el sistema de licitación, ¿sí? Ahora nosotros acá vamos a ver cómo opera el sistema de contratación en los contratos de obra pública y que está íntimamente vinculado con el proceso de licitación que explicó el doctor de Petris en su clase anterior. Si bien cada proceso
tiene de proceso de contratación o sistema de contratación, tiene sus propias complejidades. Yo acá lo que les hice es un esbozo simplificado de las partes generales o de las etapas generales que se dan en su generalidad, valga la redundancia, y que suelen caracterizar a la gestión y a la ejecución de los contratos de una obra pública. El objeto inmediato del contrato de las obras públicas, como les dije hace un momento, es la realización del trabajo y según el procedimiento regular establecido por el marco legal, ¿sí? Por el régimen jurídico que regula a los contratos administrativos conforme a los principios del derecho administrativo. Como primera etapa tenemos la necesidad pública. ¿En qué consiste esto? En identificar qué es lo qué obra se requiere, cuál es la necesidad que tiene la sociedad en ese momento para la contratación de una obra. Por ejemplo, el cruce de la construcción de un puente carretero o de un puente estructural debido a que por las crecientes que se dan en los ríos de acá en la provincia a veces son tan caudalosos que impiden el paso o el normal circulación tanto de los transeúntes como los vehículos. Entonces, el Estado considera que es necesario construir en determinada zona un puente peatonal y carretero estructural, ¿sí? Que vaya por encima del río, supongamos. Entonces, bueno, acá ya está identificada cuál es la necesidad. Una vez que tenemos determinado ello, vamos a ir a una segunda etapa, que es la planificación y el proyecto de esa obra. En esta etapa, ¿qué se hace? Se hacen los estudios, el diseño, la evaluación de la zona, si es una zona inundable, no inundable, si es una zona, si está una zona preservada o no. Todo ese análisis se hace en la planificación también y, por supuesto, que esto debe tener un presupuesto base del costo, ¿no es cierto? Finalizada esta etapa, vamos a ir a la próxima etapa, que es el proceso de selección. El proceso de selección, en el caso de los contratos de obras públicas, como regla general, es la licitación pública, pero puede darse algún otro procedimiento. Depende de las excepciones y el tipo de contrato que haya o el tipo de normativa tenga en ese momento, por ejemplo, la provincia. En la provincia nosotros tenemos miles de decretos, reglamentos, normativas para contratar determinadas cosas. Este proceso de selección, dijimos que el principio general es la licitación pública. Entonces, a través de este proceso de licitación pública es cómo se va a determinar a quién se le va a hacer la adjudicación de esa obra. El procedimiento de la licitación pública, como ya se los había explicado el doctor De Petris, pero yo les voy a hacer un pequeño refresh, digamos, de la licitación pública del procedimiento, es como primera medida el llamado público para que presenten las propuestas. La publicación, en su momento se utilizaba los diarios de máxima circulación, la publicación en el boletín oficial y también hoy en día se utiliza la publicación a través de las plataformas de cada organismo, ¿sí? Hay en unos sectores, por ejemplo, yo a nivel nacional les puedo comentar que hay una página del Estado, supongamos del Ministerio Público de Defensa, que es donde yo me desempeño,
tiene un sector donde tiene las convocatorias de los concursos. Y de ahí tenemos miles, ¿sí? Para adquirir resma, concursos de personal, concursos de obra, concursos para alquilar edificios, etcétera, etcétera. Entonces ahí se hacen las publicaciones del llamado de concurso para obra, en este caso, supongamos. En ese lugar, otra etapa de la licitación es la presentación de las propuestas. Esta presentación se hace siempre en un sobre cerrado. Eso está previsto en la legislación, donde se detalla cómo debe hacerse la licitación pública. Finalmente, después se hace la apertura pública de las ofertas, donde están presentes todos los oferentes y las personas que están designadas para participar en ese proceso. Y finalmente, una vez aperturados los sobres, se hace la evaluación técnica y económica, que no siempre tiene que ser la más baja, porque a veces puede ser una baja, pero no cumpla con las especificaciones técnicas que se detalló en el pliego de las bases y condiciones. Yo puedo pasar un presupuesto bajo, pero no cumplo con las especificaciones técnicas o con la calidad del material que me pide el pliego. Entonces ahí ya no estaría cumpliendo, digamos, con uno de los requisitos, que es en cuanto a la calidad del material que pido, por ejemplo. Y la otra forma, yo les había dicho que uno de los procesos o el principio general es la licitación pública como principio general, y la otra forma de contratación es a través de la contratación directa o por concurso. Son en algunos casos excepcionales, y estos casos están previstos en la ley, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la contratación directa está prevista, creo que, si mal no recuerdo, en el artículo 52 o 56. Bien, y una vez que se llevó a cabo todo este proceso de licitación, yo no voy a ahondar mucho porque ya lo explicó el doctor De Petris, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es a la etapa de adjudicación. En la etapa de adjudicación, como les dije hace un momento, la empresa a la cual se le adjudica es la oferta que resulte más conveniente y más adecuada al propósito de la obra. Posteriormente, una vez adjudicada la obra, vamos con el siguiente paso o etapa, que es el contrato. Y allí es donde se firma el acuerdo entre el particular seleccionado con el Estado. La siguiente etapa es la sujeción al proyecto o ejecución con sujeción. Puse yo acá, pero básicamente es lo mismo. Esta etapa, ¿en qué consiste? En que el contratista debe respetar estrictamente el proyecto que está aprobado por la administración. No puede modificar los materiales, no puede modificar los planos o técnicas sin autorización expresa del Estado. La etapa que sigue es la recepción, ¿sí? La recepción se da cuando se termina la obra, es decir, cuando el Estado recibe la obra. Luego del periodo de garantía, ahí lo que se hace es donde el Estado presta de manera implícita la conformidad de que la obra se ejecutó conforme a lo pactado, ¿sí? En ese momento es donde está aprobado todo ese proyecto, donde el Estado presta conformidad, donde el Estado verifica que se hayan cumplido cada una de las pautas convenidas en ese contrato. Pasamos a la segunda etapa, que es el pago del precio. El pago del precio en el contrato de obra pública es la contraprestación en dinero
que paga la comitente de la obra, es decir, el Estado, a cambio de la ejecución y entrega de esa obra. El contrato de obra pública se caracteriza por ser un contrato oneroso y conmutativo. El pago se ejecuta, el pago de la obra es de manera proporcional a lo que se va ejecutando. Y a medida que se va ejecutando, se va entregando las certificaciones de avance de obra, que es la segunda etapa. Entonces, a medida que yo voy completando las etapas de ejecución de obra, se va haciendo el pago, ¿sí? Y se emite el certificado correspondiente. La ley 13.064 contempla o prevé la aplicación de intereses por mora en el pago de las certificaciones. Eso por lo general sucede porque a veces hay demoras administrativas o de entrega de material o por algunas condiciones ajenas también a la empresa, ¿sí? Condiciones climáticas, etcétera. Bueno, todas estas situaciones están previstas en el contrato, qué es lo que pasaría en esas situaciones. Bien, en la siguiente etapa vamos con el tema de las certificaciones. Yo hace un momento les hacía mención que una vez concluida o ejecutada una etapa de la obra se otorgaban las certificaciones. Las certificaciones sería el desarrollo de los trabajos que está a cargo del contratista y que se va dejando constancia de cada secuencia o ritmo de la ejecución de la obra. Y estas obras son inspeccionadas y verificadas periódicamente, o debería ser así, periódicamente por la administración. Los certificados sirven para documentar y autorizar los pagos preestablecidos en el contrato. Y pasamos a la última etapa, que es la ejecución por la administración. Acá la regla general, aunque la regla general es contratar con tercero, la administración también puede ejecutar directamente una obra, ¿sí? Como por ejemplo, que algún organismo con capacidad técnica propia del Estado pueda desarrollar algún tipo de obra. Entonces, a eso hace referencia a la ejecución por la administración. Es decir, que cuando la administración o el Estado tiene capacidad para él mismo poder hacer o desarrollar una obra, o por ejemplo, el Estado tiene un ingeniero en sistema que es capísimo, entonces puede contratarlo a él mismo para que haga un sistema o diseñe un sistema, un software para el tema de licitaciones, por ejemplo, ¿no? Y ahora vamos, ya para ir terminando con este punto, los gastos improductivos y la rescisión del contrato. Los gastos improductivos son aquellos gastos en el que incurre el contratista, ¿no es cierto?, por causas que no son imputables a él. Por ejemplo, yo les mencionaba hace un momento las demoras administrativas. Y estas demoras deben ser reconocidas por el Estado y también deben ser compensadas. Por ejemplo, que la obra se paralice por una decisión del Estado, ¿sí? Entonces esto debe ser compensado al contratista. Acá también hay una brecha en el sentido que en el tema de precios, en algunos casos tenemos el ítem de la redeterminación de los precios. Es decir, que si suben los costos de la obra, el contratista puede pedir que se reajuste el precio del contrato pactado de acuerdo a ese costo.
Y por último tenemos la rescisión del contrato. La rescisión del contrato puede ser que sea por la administración o por el contratista. Si es por la administración, ¿no es cierto? La administración lo puede hacer, que ella pida la rescisión a causa del incumplimiento del contratista o por razones de interés público o porque no se han autorizado otras partidas, es decir, que no se haya ocurrido algún inconveniente económico por parte de la administración. Y en el caso del contratista es si la administración incurre en incumplimientos graves, por ejemplo, la falta de pago. Si el Estado no cumple, el contratista puede rescindir ese contrato. Y bueno, esa autorización, conforme lo prevé el artículo 53 de la Ley Nacional de Contratos Públicos, no puede autorrescindir, ¿sí? Entonces, yo les pido que lean este artículo para que lo entiendan un poco mejor. Y bueno, para terminar, les armé yo acá un cuadrito muy así superficial, haciendo una comparación entre lo que prevé la ley nacional y la ley provincial en materia de los contratos de obra privada. Yo esto se los voy a pasar, no me voy a poner a leerlo, porque no vamos a llegar con el tiempo, pero lo que podemos concluir en esta comparación de estas ambas normativas es que ambas leyes buscan garantizar la correcta ejecución de las obras públicas con diferencias en su alcance y su aplicación. El estudio de las obras públicas y su contrato es fundamental en el derecho administrativo, ya que se encuentra vinculado o involucrado, la protección del interés general, el uso de los fondos públicos y la sujeción del contratista la sujeción del contratista al poder público. Hasta acá hemos visto que el contrato de obra pública está regulado a nivel nacional, ¿no es cierto?, por la ley 23.064, y es un contrato administrativo, lo cual significa que lo celebra el Estado para satisfacer necesidades públicas. Bueno, a partir de este momento, ustedes van a ver el contrato de concesión de obras públicas, que lo va a desarrollar a continuación la doctora Juliana. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda con respecto a ello, o si quiere dejamos las dudas para finalizar la clase, así la doctora puede desarrollar su tema. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Hay alguien del otro lado? Parece que no hay dudas. Fuiste muy clara, Ale. Chicos, por favor, si alguien puede decirnos un sí, un no. ¿Profe? Tal vez un quizás. Sí, profe, estamos acá. La verdad que se entendió bien claro lo que usted explicó. Después si sube los power, quizás le podamos dar un vistazo a la ley provincial y la nacional. Con respecto, doctora Juliana, si me presta 2 minutitos de su tiempo. Sí, no hay problema. Con respecto a la ley nacional, la 13.064, lo que tenemos que tener en cuenta de esta ley, porque la ley es un poquito larga y a veces resulta un poco tediosa ponerse a leer artículo por artículo, todo eso. Entonces,
yo les sugiero que armen un extracto, ¿no es cierto?, de lo que es la definición y el alcance de la normativa, ¿sí?, de la ley nacional, estoy hablando, que sería el artículo 1, 2 y 4. Que tengan en cuenta también el título que habla sobre la licitación y la adjudicación, artículo 5, 9 y 10. Después, el título que habla respecto a la formalización del contrato, artículo 21, 23 y 24. El título que ahora habla sobre la ejecución de las obras, y allí están las responsabilidades del contratista. Yo acá en esta clase yo no les hablé de cuáles son los derechos y obligaciones entre las partes, porque si no, no vamos a terminar más la unidad. Pero la idea es que ustedes tengan en cuenta y en claro los conceptos y que sepan diferenciar una de otro, ¿sí? Bueno, volviendo al tema de la ley, el tema de las responsabilidades del contratista, que está en el artículo 26, 30 y 35, 33. El título respecto a la recepción de pago, a la recepción y el pago de las obras, artículo 40 y 44, el tema de los pagos están en 45 y 48, y la rescisión del contrato, donde habla sobre las causales de rescisión del artículo 49, 50 y 53. Eso sería todo. Doctora, disculpe, la última ley que mencionó. Acá nosotros, el tema de contratos de obras públicas, vemos la ley nacional, que es la 13.064, y la ley provincial, que es con los decretos reglamentarios, y la ley provincial, que es la 2.730. Yo en la diapositiva, donde les hice ese pequeño resumen, ahí les hice un poco escueto, mucho más de lo que yo les he mencionado acá, pero la ley nacional es la 13.064, ¿sí? Tengan en cuenta el título 1, el título 2, el título 3, el 4, casi todos, ¿no? Pero bueno, de todos esos son algunos artículos, no todos, son 3 artículos por cada título, nada más. Yo de todas maneras les voy a compartir esto que le acabo de leer. Yo les voy a hacer un pequeño extracto y se los voy a compartir para que ustedes lo tengan y lo estudien de ahí para facilitarle un poco más el tema de esta ley, ¿sí? Yo me comprometo... La información de lo del contrato de obras públicas sale en el manual de Gordillo, dijo al principio, ¿puede ser? Sí, yo tomé, para armarles esta clase, tomé el tratado de Gordillo. Si ustedes tienen el manual, no hay manual, hay el tratado, así que es el tratado de Gordillo. Yo, si quiere, se lo puedo compartir en la parte donde habla sobre el tema de los contratos de obras públicas. Por favor, sería grandioso. Y también les voy a compartir la presentación, el PowerPoint, todavía no estoy con la nueva metodología como la doctora Juliana, como están viendo. ¿Sí? Yo les voy a compartir eso, pero recuerden bien siempre ampliar los conceptos. Ustedes tienen ese Power, entonces aprovechenlo, saquen de esas flechitas, rellénenlo, hagan sus anotaciones personales, que eso les sirva de guía. No lo tomen como material de estudio, porque siempre va a estar incompleto, y de esa manera no nos hacen quedar mal a nosotras. Puede decir que dimos incompleta la unidad. Profe, le hago una consulta. Usted dijo que los contratos son conmutativos y onerosos. Está bien. Y lo que yo estaba pensando es que también, como explicó usted, cuando aparece el Estado, ya no se rige por el derecho civil, sino se rige por el derecho administrativo.
Claro. A ver si entendí bien. Siempre que esté el Estado presente, ¿sí? Siempre que intervenga el Estado, vamos a estar hablando de un contrato administrativo. Ahí está. ¿No? Siempre que intervenga el Estado y que el Estado utilice para la ejecución de esas obras los fondos públicos del Tesoro de la Nación, en el caso de Nación, en el caso de provincia, lo que tenga asignado provincia, ¿sí? Perfecto, y ahora me quedó claro. Gracias. Bien, muchas gracias. Espero que les quede claro, que les haya gustado la clase, que, bueno, quedo a disposición. Le doy la palabra a la doctora Juliana. Muchas gracias. Bueno, Ale, gracias. Yo voy a seguir con el punto B de la unidad 9, que habla directamente de concesiones. Para situarnos, y más allá de que la doctora ya dio ampliamente lo que es obra pública, todo, yo les quiero recordar que seguimos dentro de los contratos administrativos. Entonces, más allá que, por ejemplo, tenemos un contrato de concesión en el Código Civil y Comercial de la Nación, acá siempre una de las partes va a ser el Estado. Como primera medida vamos a ver las concesiones de la obra pública. Yo les puse para que refresquemos y para que lo tengan siempre en cuenta cuando van a hablar de concesión de obra pública, que recuerden qué es la obra pública. La doctora les mencionó y les hizo la distinción clara con el contrato de obra pública, y cuando hablamos de obra pública hacemos referencia a una cosa mueble o inmueble construida para utilidad o comunidad o comodidad en común perteneciente a una entidad estatal. ¿Qué quiere decir esto? Una ruta, un puente, un hospital, una escuela. Básicamente es a lo que va a hacer referencia cualquier contratación que vamos a realizar, ya sea contrato de obra o contrato de concesión. Ahora, si nos vamos a situar y vamos a hablar de la concesión administrativa, es necesario un poquito de historia para entender por qué llegamos a esta contratación. Si nosotros nos ponemos a ver y decimos, bueno, ¿por qué el Estado tiene que recurrir a este contrato si tenemos el contrato de obra pública o tenemos la manera de contratar a través de la licitación? Y el contexto histórico nos muestra que el Estado argentino ha tenido muchas veces falencias económicas y crisis fiscales a lo largo del tiempo, lo que llevaba a que el Estado, si bien contrataba con particulares o terceros, al momento de realizar los pagos no podía cumplir con esa obligación. Y ahí venían los problemas, obviamente. La parte contratante quería recibir su retribución y el Estado no estaba en condiciones de ejecutar el pago, por lo que la obra empezaba a paralizarse, ¿no? Lo importante en este caso es que cuando empezaron a ver los problemas y todas estas cuestiones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió rápidamente al faltar el pago y, como dice la diapositiva, recordó la Corte y dejó fijado que el contratista no es un financiador. ¿Qué quiere decir esto? Que el que financia la obra pública sigue siendo el Estado. Entonces, si el Estado no podía pagar, el contratista no era financiador, ¿cómo proseguíamos con la obra pública, que era demandante y había tanto por hacer? Ahí surge el contrato de concesión y de los servicios públicos o privatización de los servicios públicos. El nuevo modelo pasaba de un invertir y recobrar al cobro-inversión. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros con el contrato de obra pública, por así decirlo, el Estado invierte primero, le paga al contratista y que el contratista construya. Ahora con el contrato de concesión no. El Estado le va a otorgar la obra le va a conceder al concesionario, a través de una tarifa o peaje, como ya lo vamos a ver un poquito más adelante, va a realizar con esos ingresos la obra pública, ya sea la mejora o la ejecución de la obra pública, ¿no? Para que se puedan situar un poco y no sea tan abstracto, yo les puse el ejemplo viales, que lo pueden ver en provincias un poquito más grandes, por ejemplo Córdoba, que tienen, así bien que tienen una autopista o una circunvalación, un peaje. Disculpe, ¿podría repetir de nuevo? Me salté bastante, digamos, los últimos 4 o 5 renglones. A ver dónde se quedó, eso lo recuerdo. Bueno, ya cuando usted hablaba del Estado debe pagar, surge el contrato de concesión. Claro.
surge el contrato de concesión en el cual se van a invertir los roles y lo que hace el Estado es concederle a un concesionario, o sea, una tercera persona, para que realice una obra o una mejora. ¿Esta persona cómo lo va a realizar? A través de la tarifa o peaje. No es que el Estado va y le paga al concesionario, sino que esta persona pone una tarifa, un peaje, y con esos ingresos va a realizar la inversión y va a ejecutar la obra. ¿Qué quiere decir esto? En la práctica, comúnmente se conoce como el peaje, que van a ver en las circunvalaciones o en las autopistas, en la cual el concesionario va y planta las cabinas de peaje como primera medida, y en medida que va habiendo flujo de dinero ingresante, ese concesionario va realizando la obra que le fue asignada, ¿no? Son mayormente concesiones viales en ese aspecto. Van a ver que van a realizar, por ejemplo, una circunvalación, ponen la cabina de peaje y el concesionario tiene que realizar 10 kilómetros para atrás y 10 kilómetros posteriores. Pero ya les va a quedar más claro cuando veamos un concepto. No, bien claro, profe, le agradezco. Bien. ¿Sí? Buenísimo. ¿Qué es una concesión de obra pública? Y ahí vamos lentamente a dar una definición de lo que es la concesión de obra pública como un contrato administrativo donde el Estado le encarga a un particular la construcción o mejora y posterior explotación de una obra. De ese concepto básico que yo les doy, pueden sacar quiénes son las partes. Siempre de un lado vamos a tener el Estado y de otro lado en particular, cuáles son los elementos de ese contrato o el objeto, que es la construcción o mejora y posterior explotación, y esta retribución, que es este elemento distintivo, que es directamente del usuario. Va a ser a través del cobro del peaje o tarifa, ¿no? Yo acá les puse en la diapositiva, no les quiero decir que no se guíen, pero básicamente no se guíen. Si ustedes van a leer Gordillo, van a ver que Gordillo le da esa legislación, pero es legislación desactualizada. Lo que les venimos diciendo muchas veces, que los manuales y los tratados están desactualizados, pero era importante que se las mencione porque había dos características de esta legislación que trae modificaciones y que nos importan para la actualidad. La primera es la ley 23.696, que hace una reforma del Estado y modifica la ley nacional 17.250. Esa ley nacional yo se los recomiendo que la lean porque tiene muchas definiciones interesantes acerca de concesión de obra pública y otras cuestiones elementales que por ahí en la ley provincial no la van a encontrar. Básicamente esa ley lo que hace es decir que nosotros le estábamos concediendo a este concesionario el mejoramiento o construcción de una obra, y lo que vamos a hacer ahora es autorizarlo a que con esa cabina de peaje o esa tasa que cobraba pueda realizar otras obras nuevas que estén vinculadas a la primera obra. ¿Qué quiere decir esto? En ese momento se pensó, porque si vemos la historia, ya veníamos de un Estado que no podía pagar, entonces aparecía la concesión. Ahora esta concesión no era suficiente. Teníamos muchas obras y por ahí esa misma obra se cruzaba con una obra que estaba en ese momento en realización por una empresa. Entonces esa empresa no podía realizar la nueva con la misma cabina de peaje o tarifa. Bueno, con esta modificación, esas dos obras que estuvieran vinculadas las podía realizar el mismo concesionario. Después tenemos el decreto reglamentario 1105/89, que va a modificar el artículo 17, inciso 5, y habla del principio de privatización de empresas públicas, que ahí vamos a ver la concesión, licencia y permisos, y te dice que permite financiar la renovación y modernización de servicios con tarifas actualizadas. Conclusión, la realidad económica impone este tipo de financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si bien vamos a ver un poquito más adelante que las tarifas siempre están pactadas por la administración y están controladas por la administración pública, le permite actualizarlas. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a tener hoy un peaje de 100 pesos, no puedo mantener ese peaje de 100 pesos durante 5 años, menos con la realidad económica que por ahí tenía el país en ese momento. Entonces, esto es el permitir ir actualizando las tarifas en ciertos momentos y de acuerdo a ciertos índices inflacionarios, ¿no? Yo igualmente, acá tengo a mano y les quiero compartir, de acuerdo a la legislación provincial y nacional,
en dónde pueden encontrar todo lo que es de concesiones en la ley de Catamarca. Si me dan 2 segundos ya se los busco. Lo tengo. La legislación provincial de Catamarca habla, se los copio en el chat, pero se los voy diciendo. Ahora, la ley provincial de administración financiera, que es la 4.938. Ahí va por el chat. Ahí en el chat les pongo la Ley Provincial de Administración Financiera, que establece el marco para la administración financiera de la provincia, el presupuesto, la contabilidad y los controles. El decreto acuerdo número 2248/2008, que es el reglamento de contrataciones del Estado provincial. Y de ahí tiene, bueno, la Ley Provincial de Obras Públicas, la 2730, que es la que mencionó Ale, mi colega, y el decreto reglamentario de esa ley provincial, que es el 1697/74. Si van a la ley, van a tener muchísima información. Yo por eso no se las puse, porque es ya irán muy fino y no tiene sentido que yo ahora los apruebe con todo eso cuando no entendemos por ahí un concepto genérico. Entonces, el que quiera ampliar y quiere buscarlo puede hacer, pero si no, con lo que yo les doy en las diapositivas y lo que estamos hablando ahora, les va a alcanzar para rendir. Antes de seguir con los servicios públicos, quiero que veamos el peaje y el equilibrio económico financiero. Ustedes vienen de ver toda la contratación de obra pública con la doctora Ale, en la cual veían que el Estado financiaba, ¿no? El Estado financiaba a través de ¿dónde? Del Tesoro Nacional. Bueno, acá en la concesión no pasa. Acá vemos que la retribución viene de ¿dónde? Del peaje o esta tasa que va a cobrar el concesionario. Entonces, para entender esa retribución tenemos que definir qué es el peaje. Y lo vamos a entender como una contraprestación económica del usuario por el derecho a utilizar la infraestructura, ¿no? Naturaleza jurídica, vamos a ver que es el precio público, y acá van a ver que si leen Gordillo o algunos otros autores, les hablan de qué se considera el peaje, si es un precio público o una tasa. Bueno, la doctrina mayoritaria considera que es un precio público que se establece. En cuanto a la determinación y revisión, efectivamente va a estar a cargo de la administración pública, que va a fijar las tasas de lo que es el peaje y los momentos en los que se vaya actualizando, ¿no? Siempre estas fórmulas de actualización van a ser de acuerdo a diferentes variables. Puede tener el contrato de concesión de acuerdo que fue de que índices inflacionarios, de los costos que implica la obra o del flujo de movimiento que tenga en ese momento esa determinada obra. Siempre buscando un equilibrio económico-financiero, ¿no? Obviamente. Ahora, ¿cómo va a variar? Va a variar en la demanda, en los costos, en la inflación, y siempre se puede renegociar o compensar. Eso es lo que veíamos en el decreto que modificó y que le permitía al concesionario poder modificar este peaje y no entrar con una tarifa que ya tenía desde el principio, ¿no? Esa sería la concesión de obra pública. No sé si les queda alguna duda con respecto a eso, pero en líneas generales tienen lo que es el concepto, las partes, el objeto y lo que va a ser el contrato, ¿no? De ahí la bolilla les pide la concesión de servicios públicos y habla de una gestión delegada. Perdón, antes de continuar, el programa también les pregunta acerca del rescate de la concesión. Eso es algo muy importante y lo van a ver cuando sean unas formas de rescisión contractual, por así decirlo, ¿no? El rescate de la concesión habla que de manera unilateral el Estado, la administración pública, va a dar por finalizado el contrato por una finalidad o un interés superior público. Ahí del mismo concepto ustedes van a ver que cuando habla, obviamente que el que lo va a rescindir, en este caso, el que tiene la potestad es el Estado, la administración. Por otro lado, tiene que haber un interés público superior, porque vamos a ver que si no, no podemos ir y rescindirlo por cualquier cosa el contrato, ¿no? Y esto también lo lleva y lo pueden relacionar directamente cuando hablamos
genérico de los contratos administrativos, de estas potestades exorbitantes que tiene el Estado y el ius variandi para modificar los contratos, para poner las reglas del juego, para buscar, de acuerdo o amparado en ese interés o esa finalidad común, estas modificaciones, ¿no? ¿Qué tiene como dato de color el rescate? Que va a permitirle una indemnización al concesionario. Siempre se indemniza. Se indemniza el daño emergente, el lucro cesante y si tuvo alguna pérdida en el medio también. Y acá lo pueden diferenciar de lo que es la caducidad en los contratos, porque la caducidad en primer lugar no lo impone la administración pública, sino que es porque el concesionario no cumplió con alguna determinada obligación. Y por otro lado, la caducidad también van a ver que en líneas generales no es indemnizable, salvo casos excepcionales, pero la indemnización es menor. Eso para que lo tengan en cuenta, porque el instituto del rescate y más de la concesión es como muy importante. Continuando, vamos a ver la concesión de servicios públicos. Hablamos de una gestión delegada. Yo les puse un pequeño concepto. Seguimos dentro de la órbita de los contratos administrativos y acá vamos a ver que el Estado es el que le va a transferir la gestión de un servicio público a particulares, ¿no? La obligación del concesionario es prestar el servicio en condiciones específicas y su derecho es a cobrar la tarifa directamente del usuario. Vamos a ver que acá no hay un marco legal genérico, sino que tenemos marcos legales específicos de acuerdo a cada servicio público que vamos a prestar, ya sea la ley de agua, la ley de electricidad o en esas cuestiones. A modo de ejemplos provinciales, van a ver que la gestión delegada en la provincia de Catamarca tenemos, en cuanto a energía eléctrica, está suministrada por EDECAT S.A., que es la concesionaria del servicio en gran parte de la provincia. Después tenemos, en cuanto al agua, está por Aguas de Catamarca SAPEM, y en transporte público son las empresas privadas concesionarias de las líneas de colectivos. Yo les puse, por ejemplo, la línea del Nene, 104, pero puede ser cualquiera de las que se encuentran en la provincia. Es importante entender el vínculo que vamos a tener acá, cambia entre el concesionario y el usuario. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos contratos. Eso es importante que ustedes lo sepan distinguir. Por un lado, el contrato de concesión que se da entre el Estado provincial y la empresa que va a gestionar y suministrar el servicio público, ¿no? Y por otro lado, la empresa que está suministrando el servicio público con el usuario. Si bien son contratos que están separados, no están aislados. ¿Por qué? Porque la persona que está delegando la facultad del Estado provincial, está delegando a esta empresa, no puede estar totalmente aislado de lo que va a sufrir o lo que va a tener que llevar adelante el usuario. Por eso había entes de control y estas cuestiones en el medio. Y van a ver que, más allá que el concesionario de un usuario tienen por ahí se puede decir libertad contractual, no es así, está fuertemente reglamentado porque el Estado es el que les va a controlar ese poder de policía y la regulación de todos estos monopolios, ¿no? Si tenemos que el Estado no controla, por ejemplo, las tarifas de la luz, al ser un monopolio, ser el único que la brinda, podría cobrar cualquier cosa, básicamente. Entonces, si bien hay un acuerdo de voluntades entre el usuario y el concesionario, el Estado sigue controlándose con ese contrato. Doctora, disculpe que la interrumpa. Un alumno levantó la mano. Por favor, si puede formular la consulta. Vildosa. Sí, hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. No me quedó claro cuando empezó a decir que había dos tipos de contratos. Ahí como que me perdí. Perfecto. Sí, vamos de nuevo. ¿Por qué les digo que hay dos contratos? Porque nosotros estamos viendo el contrato de concesión de servicio público, que es el que yo le doy la definición, en el cual decimos que el Estado le va a delegar a un particular o a un tercero la gestión de este servicio público, ¿no? Por ejemplo, yo, Estado provincial, le delego a Aguas de Catamarca que él provee el servicio público de aguas. Ahora, ese es el primer contrato. El segundo contrato que ustedes tienen que tener en cuenta es el que va a ser Aguas de Catamarca con el usuario, nosotros, los que tenemos el agua, que nos distribuyen las aguas en todas las casas.
Entonces ahí tenemos dos contratos. Uno, el que hace el Estado concedente al concesionario, Aguas de Catamarca, y el segundo, el que va a realizar el concesionario con el usuario. ¿Y por qué les digo que lo tienen que tener en cuenta? Porque si bien son dos contratos, no se pueden interpretar nunca aisladamente. Van a ver que el Estado, cuando va a regular su contrato con el concesionario Aguas de Catamarca, también regula pautas que va a realizar el concesionario con el usuario. Es más, durante la ejecución del contrato del concesionario con el usuario, también está regulándolo las tarifas. ¿Por qué? Porque el concesionario no puede cobrar cualquier cosa a los usuarios. Ese caso, por ejemplo, también lo van a ver más concretamente con el transporte público. Nosotros, cuando vamos a pagar el transporte público, estamos realizando un contrato con la empresa de transporte. Pero la empresa de transporte no puede cobrarnos cualquier boleto de colectivo. El boleto de colectivo está totalmente relacionado con el primer contrato, que es el que tiene el Estado provincial con ellos. No sé si ahí quedó claro. Sí, profe, muchísimas gracias. No, de nada. Volviendo al contrato del concesionario con el usuario, que sería el segundo contrato, el de, por ejemplo, de Aguas Catamarca con nosotros usuarios, vamos a ver que este contrato está totalmente regido y bajo la órbita de la administración, más allá que no seamos nosotros los que contratemos con la administración. La administración va a ejercer un poder de policía y la regulación va a ejercer un acuerdo de voluntades de cómo se va a prestar el servicio, y vamos a ver que este contrato, cuando lo interpretemos, tiene un bloque integrado. La Constitución, las leyes, los reglamentos, todo se van a interpretar conjuntamente. La doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que hay que proteger al usuario siempre. Y acá le habla de las tarifas, en el cual dice que el concesionario no puede fijar o modificar libremente las condiciones o tarifas. Eso es importantísimo y debe quedar sumamente fijado, porque es imposible que el concesionario fije una tarifa fuera de lo que se acordó con la administración pública. Es más, acá van a ver, por ejemplo, no sé si estaban al tanto, pero hubo en un momento, hace un par de meses o un mes, que ese SAPEM quería empezar a cobrar el espacio aéreo. Entonces se hizo una audiencia pública en la cual se llamaron los usuarios, y más hasta que se llamó a los usuarios y se pusieron todas las cosas a la vista de todas, eso se acuerda previamente con el Estado provincial. Entonces, más allá que ese SAPEM quiere realizar esa modificación, por sí solo no lo puede hacer. Ahí tenemos el poder de policía y la reglamentación que nos va dando la administración pública a la hora de prestar el servicio y el cobro de tarifas. Los derechos del concesionario se interpretan restrictivamente y siempre va a prevalecer el interés público. Publicidad, equidad, eficiencia son los principios que nos rigen en esta materia. Acá vamos a ver las obligaciones y derechos tanto del concesionario como del Estado concedente, ¿no? Del concesionario, ustedes pónganse a pensar que es el que debe prestar efectivamente el servicio, y ese servicio debe ser prestado con continuidad, regularidad, de manera genérica e igualitaria para todos los usuarios. Esto viene porque es un servicio esencial también, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Ahora, así como tienen que prestar el servicio, tienen que cumplir las prestaciones, ¿no? No es que pueda un día decir, bueno, hoy no lo voy a prestar. No, ese día que él no pueda prestar el servicio tiene que ser una razón de fuerza mayor o caso fortuito o incumplimientos estatales graves. Por ejemplo, algo de fuerza mayor o caso fortuito es cuando se cae algún generador o se rompe algo, y ahí, por ejemplo, ese SAPEM no nos puede prestar la luz. Pero si no pasan estas cuestiones exageradamente imprevisibles, debe prestar igualmente el servicio. También es una obligación, y no está escrito acá, pero de realizar las tareas de mantenimiento y reforzar todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio, ¿no? Si nosotros sabemos que en verano tenemos una mayor demanda de energía eléctrica, a medida que le va ingresando dinero, también tienen que ir invirtiendo para poder mejorar ese servicio y que no tengan los problemas que pueden ocasionarse al haber altas temperaturas. En cuanto a los derechos del concesionario, obviamente es cobrar la tarifa,
asumiendo el riesgo, y tienen derecho a la recomposición y en ciertos casos a la rescisión contractual. Van a ver que no es algo que se da en la práctica, la rescisión contractual, ni nada de eso, porque una vez que contratan, ya es por muchos años y todas estas cuestiones. En cuanto al Estado concedente, en los derechos, vamos a ver y recordar cuando hablábamos de los contratos en general administrativos, estos poderes exorbitantes que tiene este Estado, que tiene dirección y control, por sobre todo. Supervisa, fiscaliza y un trato igualitario, ¿no? El Estado es el que pone las reglas del juego siempre. Ius variandi, puede realizar modificaciones unilateralmente por interés público, siempre basado en estas cuestiones del interés público, la comunidad, todo es lo que le permite al Estado poder realizar modificaciones, puede dirigir, poder controlar, puede decir, no, esto no puede ir así, tiene que ir de determinada manera. Obviamente que si va a realizar una modificación, debe compensar al concesionario, pero eso hay que verlo en cada caso particular. También aprueba y regula la tarifa, ¿no? Siempre con acuerdos previos. Pasa un poco lo que pasaba en la concesión de la obra pública, en la cual se establecía el peaje. Bueno, si vamos a modificar la tarifa, tiene que estar escrito cómo se va a modificar, ya sea por índices inflacionarios, por ecuaciones, por movimientos económicos y estas cuestiones. Tiene poder sancionatorio, revocación por oportunidad, también el rescate por interés público y la caducidad por incumplimiento grave del concesionario. Las obligaciones: garantizar al concesionario que va a poder cobrar un precio y en tal caso, si no lo puede hacer, recomponerlo y mantener el equilibrio económico y financiero. Esto ya lo vimos. Acá nos habla de la mutabilidad del contrato. Me parece interesante dejarlo como aclarado. Son temas que ya han visto, pero para que los vuelvan a refrescar, el ius variandi que tiene el Estado, la decisión unilateral del Estado por interés público de modificarlo, lo que genera un derecho a reparación para el contratista, dice ahí, es concesionario. Y después lo que les explicó en su momento el doctor de Petris, el hecho del príncipe, la teoría de la imprevisión y la revisión de precios por variación de costos. Básicamente lo que estamos viendo acá es en qué situaciones o en qué momento el Estado, de acuerdo a una decisión unilateral, va a poder modificar las reglas del juego y decir, no, este contrato de concesión de servicio público no va a ir más por este lado y lo vamos a hacer de esta determinada manera. Y las formas de extinción del contrato de concesión, ya sea porque se vence el plazo o tuvimos un cumplimiento del objeto, revocación por ilegitimidad, contrato nulo de origen sin indemnización, revocación por oportunidad, que es lo que llamamos rescate, la decisión del Estado por interés público, siempre indemnizable, el lucro cesante y el daño emergente, la rescisión por incumplimiento del concesionario, es la caducidad, que es la sanción por incumplimiento grave, por lo general es sin indemnización, o cuando hay indemnización es una indemnización muy reducida, no como se daría en el rescate. La rescisión por incumplimiento del Estado, el concesionario lo solicita y es indemnizado, y la resolución de común acuerdo. ¿Por qué es importante tener en cuenta los contratos de concesión? Porque tenemos una responsabilidad que le genera el concesionario, pero más importante es por los efectos frente a terceros que tienen estos contratos, ¿no? El efecto la concesión va a generar un efecto directo con los usuarios, ya sea la concesión de obra pública o la concesión del servicio público. Al momento de contratar vos vas a ver que el Estado, si bien contrata con el concesionario, el que va a sufrir el efecto es el tercero, porque es el que va a pagar la tarifa de peaje o es el que va a pagar la tarifa del servicio público que le ofrezca. Entonces, al momento de realizar el contrato, todas estas cuestiones deben estar detalladas, fijadas, para que el tercero, que es el usuario o el consumidor, no se dé con ninguna sorpresa al momento de la ejecución del contrato. Van a ver que siempre lo que se busca tutelar y proteger es al usuario, tanto de las tarifas o peaje, como de la calidad del servicio que se les va a prestar. El concesionario va a responder por daños causados a usuarios y a terceros, siempre.
Acá yo les puse los ejemplos, por ejemplo, si se corta la luz, el suministro de energía eléctrico o una baja de tensión y me quemo artefactos eléctricos. Bueno, el concesionario debe responder por esos artefactos eléctricos quemados. Debe indemnizar al usuario, ¿no? Por eso es que la concesión exige un riguroso control estatal y una fuerte protección de los derechos de los usuarios, porque no estamos solamente entre ideas que tiene el Estado provincial con el concesionario que va a ser tercero, sino que el usuario que está en el medio de ellos y que toma por así o le quedan las decisiones que toman otros, debe tener también una protección y una tutela efectiva. Con eso sería el contrato de concesión tanto de obra pública como de gestión delegada de lo que serían los servicios públicos. Intenté hacerlo lo más concreto posible y yendo a lo que son los caracteres y los conceptos. En el caso de que entre para el tercer parcial la bolilla, el profesor nos dijo que iba a ser solamente de cuestiones así muy específicas y que no había que ahondar más. Pero bueno, lo que necesiten a disposición, no sé si tienen alguna pregunta. Me parece que nos abandonaron. No, está todo claro, más con los power que ustedes van a subir, creo que nos ayuda bastante. Y aparte ya nos dijeron a qué manual o tratado debemos ir, así que con esa lectura y lo tomado nota y el power creo que deberíamos andar mejor. Bueno, cualquier cosa yo saqué todo de Gordillo, concesión de obra pública, el tomo 11 y creo que el 12 o 13 el de servicios públicos. Pero la verdad que está muy claro ahí, así que no van a tener problemas, cualquier cosa para ampliar. Bien, Natalia, muchas gracias a los dos. Yo, si me permiten, chicos, yo quisiera, cuando hablé del tema de los modos de rescisión de contratos de obras públicas, solo cité algunas modos, ¿sí?, de rescisión del contrato, pero me gustaría que eso lo puedan ampliar, ¿sí?, porque el modo de la extinción del contrato de obra pública también se clasifican, o hay algunos autores que clasifican en modos, la extinción de modo normal y anormal. Del modo normal, ¿cuál es? Que se cumpla con el contrato, ¿verdad? Es decir, que se termina la obra y se cobra el precio por esa obra. Y los modos anormales, en el caso de la rescisión, está por fuerza mayor, por un hecho de la administración, ¿sí? También tenemos otro modo de extinción, puede ser por fraude, por grave negligencia o ejecución demorada por parte del contratista, por parte de la administración, por la oportunidad, el mérito y la conveniencia a favor del interés público, o porque se vence el plazo de duración del contrato, o por la desaparición del objeto del contrato, o también por parte del contratista, eso ya lo habíamos hablado. Entonces me gustaría que eso también lo citen y lo tengan presente, como les dijo acá la doctora. El doctor nos pidió que le diéramos conceptos claros, muy específicos, sin ahondar demasiado, porque bueno, es un tema bastante complicado y que tiene muchas normativas de mucha índole, y yo creo que ninguno va a ser especialista o magíster en derecho administrativo, así que con que tengan la base y claro los conceptos y la diferencia de cuándo hay un contrato de obra, cuándo hay un contrato de concesión, siempre desde el área de la administración pública, y lo sepan explicar y sepan cuáles son los principios y cómo está regulado y cuál es el procedimiento, con eso están para un super mega 10. Bueno, entonces estaríamos con todo. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, nos pueden dejar por el grupo de WhatsApp y
si el profe nos autoriza, les pasamos los Power. Yo tengo entendido que sí o no, Ale. Sí, yo no, a mí todavía no, yo le pregunté, todavía no me dijo nada, así que una vez que el doctor nos autorice a pasar este material, nosotros lo pasamos, no hay ningún problema por parte nuestra, siempre y cuando sea para poder ayudarlos a ustedes con el estudio, no hay inconveniente, pero necesitamos la autorización